NSE Producciones presenta Vamos de camino. Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de camino. Octavo de los consejos de San Agustín a la juventud. Amigos, continuamos en la segunda parte de este octavo consejo en una serie dedicada a recordar la sabiduría de San Agustín y hacerla presente gracias a la presencia también del doctor Eudaldo Forment, que es catedrático de Metafísica en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona y está con nosotros felizmente hace muchos años y continúa fielmente. Y bueno, no sé si él les piensa poner nota al final del programa o al final de este año. A lo mejor si ustedes se animan a hacer un examen. No se preocupen, que a lo mejor alguno ya estaba pensando en cambiar de dial. Cuando han oído la palabra examen, se asustaron. Doctor Forment, ¿cómo se encuentra? Pues muy bien, encantado como siempre de estar aquí. Muchísimas gracias y vamos ya a nuestra materia, que es apasionante. Porque el octavo consejo cuya segunda parte hoy vamos a introducir con una frase del Papa Francisco que dice: si no sabes perdonar, no eres cristiano. Quien no sabe perdonar no es cristiano, ha dicho el Papa Francisco, y no solo una vez, sino que va dedicando muchas de sus homilías en Santa Marta, en algunas épocas, en recalcar, por algo será, el tema del perdón. Y nosotros hemos querido, gracias al doctor Forment, empezar con esta frase, esta afirmación fuerte del Papa, porque el octavo consejo de San Agustín dice así: no seas excesivo en el castigo, ni tacaño en el perdón. No seas tacaño en el perdón. Esta es la segunda parte que hoy nos ocupa. Doctor Forment, ¿a usted le parece bien que leamos un parrafito del santo antes de comenzar? Sí, muy bien, nos servirá pues para introducirnos y para entenderlo mejor. Magnífico. Esto era relacionado con el tema anterior de ser atrevido en el castigo, o sea, de no ser temeroso de castigar, evidentemente con justicia. Decía así San Agustín en el Sermón 83: usemos la corrección verbal y, si fuese necesario, echemos mano de la palmeta. Mas perdonemos la falta y cerremos el corazón al resentimiento. El Señor añadió de corazón, perdonad de corazón, precisamente para que, si la caridad obligase a castigar, no se vaya del corazón la blandura. ¿Quién hay más piadoso que un médico armado con el bisturí? Quien ha de ser operado llora, y con todo se le opera. No es crueldad. A nadie se le ocurre llamar cruel al médico. Es cruel con la herida, sí, para sanar al hombre entero. Porque si a la herida se le guardan consideraciones, el hombre entero está perdido. Es que son estos pensamientos geniales de San Agustín, sutiles. Sí, de sentido común, potenciado el sentido común por la fe cristiana. Exactamente. Doctor Forment, comenzando hoy con esta parte del perdón, en principio ocurre como con el tiempo. Si no nos piden una definición, todos sabemos en principio qué es perdonar. Lo experimentamos en nuestra vida. Y no obstante, San Agustín, tan agudo como siempre, nos propone un sentido especial o una definición del perdón que a mí al leerlo en el escrito que usted ha hecho, me ha sorprendido. Y la verdad es que no lo entiendo. Dice que perdonar viene a ser no conocer, no advertir, no reparar en las ofensas y en los males que se han recibido. ¿Cómo es posible esto? Porque si yo perdono es que me he dado cuenta que me han hecho un mal y entonces lo perdono. ¿Por qué dice esto el santo? Sí, bueno, lo que quiere decir es que no hay que tener memoria de las ofensas, porque en realidad, bueno, ya sé que es duro decir esto, pero es así, es la realidad.
somos muy susceptibles con respecto a las ofensas de los otros, no tanto nosotros en ofender. El Papa, ya que me ha gustado mucho que usted lo citara al principio, insiste mucho en el mal que se hace con la lengua, con las palabras, que la lengua destruye, la lengua divide, que es algo del demonio. Y bueno, pues el perdonar supone todo lo contrario que a veces se dice: yo perdono pero no olvido. Bueno, si no olvidas, no perdonas. Primero porque podríamos pensar, bueno, el otro me ha hecho una ofensa, el otro es malo, el otro es tal manera. Bueno, y no pensamos que nosotros también somos pecadores y que no conocemos el pecado de los demás. Conocemos el nuestro, aunque es muy difícil reconocerse pecadores. Recordemos la parábola del publicano y del fariseo, que era soberbio. El publicano se reconoce, hay que ser humilde y reconocerse pecador. Bien, hay que olvidar, porque si no se crea pues esta especie de resentimiento interior. Bueno, pero a mí me ha hecho, es justo que no hay derecho que me haga esto. No, nos pueden hacer todos. Nosotros somos pecadores y merecemos un castigo. Merecemos el castigo. Si lo unimos, merecemos el castigo. Claro. El Papa, cuando dice que si no se sabe perdonar, no se es cristiano, se está refiriendo al Padre Nuestro. Nosotros, en el Padre Nuestro hay un condicional y decimos: perdona nuestras deudas. Nosotros nos reconocemos pecadores, que debemos a Dios, que somos malos, que llevamos la herencia del pecado original, que estamos enfermos y que además a esto hemos sumado nuestros propios pecados, y pedimos perdón a Dios. Pedimos, pero con una condición: que Dios nos perdone, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, el perdón de Dios no es solamente por pedirlo, hay una condición que rezamos en el Padre Nuestro. La condición es que nosotros vamos a perdonar a los demás. A veces les perdonamos de palabra, pero mejor dicho, de hecho, pero no de palabra. Con las palabras pensamos mal del otro, le criticamos, le condenamos. Esto es lo que hay que evitar. El Papa insiste mucho en que no tenemos que ser hipócritas. Si juzgamos a los demás, estamos siendo hipócritas, porque nosotros somos pecadores y no somos nosotros quien tenemos que juzgar. Lo dice claramente también el Señor: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Siempre está el condicional, lo que hacemos con los otros. Y a veces los cristianos tenemos una doble cara, somos hipócritas y, bueno, perdonamos de hecho, pero de palabra hablamos mal del otro, o si no, en nuestro corazón. Hay que intentar, incluso dentro de nosotros mismos, claro, no pensar mal del otro, perdonarle sinceramente, de corazón. Y una manera de perdonar es olvidar. Es decir, no conocer, es decir, no reconocer, no volver a pensar, pero sí, fíjate, a mí me hizo esto. A veces una persona que nos ha hecho algo y que, bueno, que ha pasado años, lo digo por experiencia propia, y cuando lo veo pienso, pero fíjate qué me hizo, fíjate qué falso es, ahora me hace buen papel y tal, pero es que me la hizo muy gorda, fíjate las consecuencias que han tenido en mi vida, la mala pasada que me hizo otro. Esto es lo que no hay que reconocer. Eso nos envenena. Esto nos envenena, nos hace daño, y esto viene del diablo. Es decir, esto viene del demonio. El demonio, y lo dice el Papa también, siembra el odio, la división, no da paz. Hay que perdonar, y cuando uno perdona se nota interiormente porque tiene paz. Y hasta aquello está olvidado, está borrado, ya no lo conozco, ya no lo advierto, porque a veces, ya digo, es duro, porque tendemos a esto. Me la ha hecho. Si actuamos con esta condición, ¿qué hemos hecho nosotros a Dios? ¿Qué le estamos haciendo continuamente? ¿Cómo nos tendría que mirar él entonces? Exacto. Merecemos la condenación eterna. Y no es broma, no es que exageración, no es retórica. Es así. Lo que pasa es que estamos
muchas veces, y hablo por mí mismo, tan mundanizados, que decimos, bueno, pues yo no tengo pecados, pero si yo no hago mal a nadie. Es falso, nos engañamos. Lo dice San Juan, Exacto. El que diga que no tenga pecados se engaña a sí Exacto. mismo. Está Es decir, mintiendo. intentamos no olvidar las ofensas de los otros y las que nosotros hemos hecho a Dios, y ojo, también hemos hecho a los demás, estas sí que las olvidamos. Tiene y nos razón. parece que no tenemos absolutamente nada. Esto yo creo que es lo que quería decir San Agustín, que procuró siempre en toda su vida, pues que sí, que le habían hecho cosas también. Y bueno, él en su época de monje, de obispo, tenía muchos conflictos con herejes, con fieles, y procuraba siempre pues ser manso, tener lo que el Papa llama la ternura, el ser bueno, intentar reconciliarse, pacificar a los demás, pacificándose uno mismo, para estar tranquilo, para estar en paz, ser magnánimo. Esta es la actitud. San Agustín lo vivió en un grado heroico de un santo, pero es la actitud que debe tener todo cristiano. Si no se sabe perdonar, no se es cristiano. No se es seguidor de Cristo y por tanto no se tendrá derecho, no tendremos derecho al premio que nos consiguió Cristo. Dejo un poco de silencio para que respiremos cada uno y... No, porque es una cosa muy seria, Claro lo que es podemos muy tratar así, serio. pero vamos, yo no diría muy seria, es lo más serio, Claro, es que nos claro, jugamos nos aquí jugamos todo. Y cada vez que rezamos el Padre Nuestro, estamos en ese sentido comprometiéndonos. Es como decirle al Señor, mira, Señor, no me perdones porque yo no he perdonado a este. No me perdones. Decirle a Dios, no me perdones, si somos coherentes, ¿no? Entonces, me hace pensar en uno de estos dichos de San Juan de la Cruz maravilloso que habla, como si, no recuerdo la textualidad de la frase, pero dice, Dios cuando le pido perdón, me levanta y me deja contento, me deja en paz, me mira con amor, y yo no lo hago con mi prójimo. Y es verdad. Sí. Por ejemplo, cuando uno se confiesa, cómo Dios nos vuelve a levantar, como el hijo pródigo, y nos vuelve a dar su gracia al 100%, y ya no se hable más del asunto. Entonces, eso, hagámoslo también. Realmente el Señor nos pide al ser cristianos, ser heroicos, y como usted muy bien lo dice, no lo pensamos bastante, no vemos la necesidad que tenemos de la gracia divina. Pasando adelante en este tema, es cierto que hay personas, y nos puede ocurrir a todos, no juzguemos, que nos cuesta perdonar, pero también que nos cuesta pedir perdón. Y el santo en este consejo, usted lo medita en este escrito, que se publicó, por cierto, como consejos a la juventud de San Agustín y de Santo Tomás. Yo pregunto, ¿no es una misma actitud en el fondo el no perdonar y el no pedir perdón? O sea, es como la misma raíz, ¿no le parece? Sí, bueno, San Agustín dice que es esto, que el perdón no solamente nos cuesta, como usted ha explicado muy bien, perdonar a los otros, sino también pedir perdón, por lo que decíamos antes, porque no nos sentimos pecadores. San Agustín, en un texto muy bonito, dice que somos mendigos de Dios, porque todos estamos pidiendo a Dios, pidiendo que nos perdone, pidiendo perdón a Dios. Una ejaculatoria muy bonita, es Dios, muy breve además, y que nos puede llevar a la salvación, es Dios mío, perdóname. ¿Qué es una ejaculatoria? A lo mejor hay algunos de nuestros amigos que en este momento no han oído nunca esta palabra ejaculatoria. Sí, bueno, es una pequeña oración muy breve, a veces sacada pues, de las Sagradas Escrituras, de la misma palabra de Dios, con la cual nos suplicamos a Dios, rezamos de esta manera tan breve, y que se puede decir sin pensarte en un momento. Dios mío, perdóname, son 3 palabras, son muy importantes, y incluso... hay que pensar que todos tenemos que pedir perdón, somos pecadores, incluso pedir perdón por de aquello que no somos conscientes, que hemos querido olvidar, nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras ingratitudes. Yo cuando murió mi madre, mi mamá, en los momentos de agonía, las últimas palabras que le hice decir, cosa que... mis hermanas, que estaban también presentes, me miraron con mala cara.
Yo creo que es lo mejor que pude hacer por mi madre. Mi madre era muy buena, era una santa, murió mayor, habiendo recibido los sacramentos, y pues todos decían, pues la mamá va al cielo. Bueno, quien juzga es Dios. Yo lo que le hice decir a mi madre, y es lo último que dijo, y que parece que sea cruel, pero yo me quedé muy tranquilo, y estoy tranquilo y no me rebelé. Le dije, mamá, repite conmigo, y si no repites, dilo mentalmente, que casi no podía hablar. Claro. Dios mío, perdóname. Y se lo hice decir 3 veces, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Porque si pedimos perdón a Dios, Dios perdona siempre. Es al revés de nosotros. Dios nos perdona siempre. Y por esto hay que pedir perdón. Y para que Dios nos dé este perdón, pues nosotros tenemos que perdonar a los demás. Y yo incluso diría que nos tenemos que perdonar nosotros mismos. ¿En qué sentido? En el sentido que a veces podemos ignorar nuestros pecados, olvidarlos, y a veces hay momentos en la vida que uno es muy consciente del mal que ha hecho, tiene unos momentos de lucidez de los pecados que tiene. Y esto le puede llevar, es diabólico también, a la desesperación y decir, yo no tengo remedio, lo he intentado tantas veces, he tenido la gracia de Dios, yo no soy de fiel obstáculos, esto no es para mí, lo dejo. Pues hay que perdonarnos en el sentido de poner nuestros pecados en la misericordia de Dios, en este mar inmenso de la misericordia de Dios, que nuestros pecados, que son muy graves, pero dentro de la misericordia de Dios son como una gota de rocío, que quedan absorbidos. Una gota de rocío en una flor, por ejemplo, en las mañanas, en la hierba, es agua, es rocío, pero no puede comprender lo que es el mar. El rocío está hecho en su mundo tan pequeño. Nosotros no comprendemos, no nos hacemos cargo de lo que es el mar inmenso de la misericordia de Dios. Infinito. Exacto, no nos damos cuenta. Nosotros, aunque tengamos mucha misericordia con los demás, aunque perdonemos, el perdón de Dios es mucho más grande, es infinito. Y por tanto, no hay que llevar nunca la desesperación. Los males nuestros pueden ser casi infinitos, pero no lo son. Y diríamos, son como una gota de rocío comparado con la inmensidad de Dios, y la misericordia de Dios la absorbe. Pero hay que hacer este esfuerzo de pedir perdón, que nos cuesta, y perdonar a los demás. Si yo diría que está implícito en San Agustín, que si yo me doy cuenta, o sea, que si yo he pedido perdón a Dios, perdonaré también a los demás, me será fácil, porque me daré cuenta de que los pecados que pueden hacer los otros los puedo hacer yo, o ya los he cometido, o los he hecho con una intención mucho más grave de lo que han hecho los otros, que yo no les puedo juzgar. Y por tanto, no es difícil perdonar a los otros, porque nosotros necesitamos también del perdón de Dios, y necesitamos también del perdón de los demás, porque a veces solamente vemos las cosas que nos ofenden, pero nosotros no vemos que ofendemos a los demás, a veces con nuestra actitud, con nuestras palabras. Hasta con nuestra falta de palabras cuando deberíamos decir. Exacto, con nuestros gestos, sobre todo los españoles, que somos bastante agresivos, incluso verbalmente, ofendemos, incluso sin querer. Pues hay que intentar, el Papa dice que la misión del cristiano, lo dice en 2 palabras muy bonitas, siempre es buscar la reconciliación y la pacificación. Donde hay problemas, odio, envidias, venganzas, recelos, pues todo lo propio del cristiano es siempre poner paz, poner armonía, es decir, sembradores de paz, es lo que tiene que ser el cristiano, con palabras bíblicas, sembradores de paz y de alegría, porque la paz siempre trae la alegría. El no perdonar, el tener resentimiento, esto no da la alegría, da como un resquemor, da una inquietud. Es un infierno en este mundo, tiene usted toda la razón. Es como llevar un infierno dentro, y el primero que sufre es uno mismo, ¿qué duda cabe? En este escrito sobre el perdón que usted ha preparado con diversos textos de San Agustín, también quería, doctor Forment, relacionar, porque él lo hace,
no solamente porque las palabras se parecen, sino porque por dentro es así, el perdón con el don. O sea, realmente cuando nosotros pedimos perdón, ya lo dice la palabra, es algo que nos tienen que dar, que regalar, porque no lo merecemos. O sea, yo no puedo comprar el perdón. Exacto. ¿Cierto? Es Exacto. algo que siempre me lo han de regalar. Es una gracia, es un don. Y la prueba es que, pues a veces uno se siente muy ufano porque le vienen a pedir perdón, uno se siente como superior. Pues no, muchas veces habrá que decir, mira, no tengo nada que perdonar porque no me has ofendido. No. ¿Por qué ensoberbecerme si alguien me pide perdón? No, todo lo contrario. Pero voy a esto, que el perdón siempre es un regalo inmerecido, que tenemos que ser generosos en darlo y bueno, como estar dispuesto a recibirlo. Y estar dispuesto a recibirlo, porque si yo creo que no necesito que nadie me perdone, exacto, mal asunto también. Exacto, y además no podré recibir lo que me da Dios, yo tengo que dar, dad y se os dará. Dice San Agustín en uno de estos textos muy bonito, y es que Dios nos da lo que más necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos en esta vida? Pues necesitamos el pan, en nuestra cultura el alimento básico, necesitamos para poder vivir, pues Dios se nos da Él mismo, se nos da Cristo, que es el pan vivo que baja en el cielo y que nos da vida, de manera que Dios no solamente nos perdona, y por medio de un sacramento, el sacramento de la confesión, de la penitencia, sino que además de estar perdonados, se nos da Él mismo, se nos da el pan de vida. De manera que a veces, bueno, o siempre, nos puede costar el perdonar, hay cosas que son fáciles de perdonar, pero otras que dices, bueno, esto no puedo. Pero bueno, es el diablo que está haciendo que no puedas. Exacto. Te obsesiona. Tenemos la gracia de Dios, y la gracia de Dios la recibimos especialmente con la Eucaristía. De manera, la Eucaristía sirve para aprender a perdonar, para aprender a dar, porque es Dios mismo que se da entera, no nos da alguna cosa, se nos da Él, y se da escondido en el pan y en el vino. Se da también en el sagrario, que está en un lugar encerrado, en silencio, escondido, humilde, y lo tenemos allí, tal como entró en el mundo, de una manera también muy escondida, muy humilde, en un niño, de unos padres pobres, humildes, de lo más humilde, de lo más escondido. Bueno, pues hay que aprender también, aprender y practicar, contando, porque si no es imposible, con la gracia de Dios, contando con la gracia que se nos da en el sacramento del perdón y en el sacramento de la Eucaristía, que recibimos todas las gracias porque recibimos al autor de la gracia. Entonces, doctor Forment, sin sacramentos, sin gracia de Dios, no se ¿es puede. posible? No. ¿Perdonar? No se puede. Como lo hacían antes de que existieran los sacramentos. Bueno, a ver, Dios da la gracia. Lo hacían igual que ahora, con la ayuda de Dios, porque el hombre está enfermo, está con pecado y lo tenemos siempre. Incluso, uno puede decir, todos tenemos experiencia, este defecto ya lo tengo superado, sí. Y en cualquier momento te salta, lo llevamos siempre, y dices, pero ¿cómo he podido si esto ya...? Y esto además, sirve para tener humildad, porque el pecado es connatural, lo llevamos, es la herencia del pecado original, y los pecados que hemos hecho nos dejan, diríamos, una huella, y siempre es más fácil volver a cometerlo. Los antiguos lo hacían antes de la Eucaristía con la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, a través de los ritos que eran como sacramentales, establecidos por Moisés, y Dios daba su gracia. Y en los pueblos romano, griego, y esto, etcétera, pues, Dios también lo daba por otros medios, no sabemos cómo los da. ¿Hablaban Igual del perdón Sócrates... los filósofos antiguos, doctor Forment? Perdone la interrupción. Sí. Ya, a modo de conclusión, no sé si ellos conocían lo que es el perdón o si esto ha sido un descubrimiento cristiano, aunque la verdad es que ya nos vamos despidiendo del programa. Quizás lo podemos tocar el próximo día. Sí, yo diría que sí, lo podríamos encontrar en Platón. Yo no recuerdo ahora en estos momentos ningún texto. Lo que pasa es que está muy velado. En todo caso, pues a los amigos estarían los estoicos. ¿Por qué? Porque al pensamiento antiguo le falta... Ningún antiguo dijo nunca que nosotros somos, como San Agustín, mendigos de Dios. Les faltaba humildad.
Les faltaba la humildad. La humildad es un descubrimiento cristiano que no está en la filosofía, porque viene de Dios. Viene de Dios, nos lo enseñó Cristo, que fue humilde, que vivió en la humildad, que sufrió todas las humillaciones en la muerte de cruz, que se pueden sufrir. Y esto el antiguo no lo tenía, era algo aborrecible la humildad, sino era todo lo contrario. En todo caso se hablaba, esto sí, de justicia, en Platón, usted lo recordará muy bien, en todo caso, si había que ser magnánimo, pues era con los amigos, que había que aplicar la justicia con benignidad, pero nunca esta idea de reconocerse pecador, de haber ofendido a Dios. Y pensemos una cosa, si me permite solo, que era un mundo pagano, y un mundo pagano quiere decir que estaba dominado por el príncipe de este mundo, que es el diablo. Cosa que continúa teniendo. Tenemos ahora la gracia de Dios, tenemos a la Iglesia, a nuestra Madre, pero en el mundo pagano, por esto en el mundo no cristiano, no hay perdón, no hay verdadera humildad. Son virtudes cristianas que se obtienen por la gracia de Dios y hay que rezar para obtenerlas siempre. No hay nada que añadir. Muchísimas gracias al doctor Forment. En Vamos de Camino hemos estudiado la segunda parte del 8º consejo de San Agustín a la juventud. No seas tacaño en perdonar.